Bueno, y empezamos el programa hablando de una obra de teatro. La obra de teatro en cuestión es Inferno, que se está dando en el Teatro Astros. Y para conversar un rato sobre ella tenemos ya conectado por Zoom a su dramaturgo, director, actor, uno de los protagonistas de Inferno, Rafael Spregelburg. Buenas tardes, Rafael. Javier Lucia acá. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquitito para los que todavía no fueron a ver Inferno, que ya anunciamos que no se la pueden perder. ¿Cómo nació? Por ahí algunos lo saben, vos diste notas, contaste un poquitito, pero el público, como dice alguien, una señora siempre se renueva, vamos a contar un poquitito cómo llegaste a escribir este Inferno que no tuvo su origen acá en Argentina, ni siquiera tuvo su premiere en Argentina, ¿verdad? Es así, es así. La obra fue comisionada por un teatro de Austria, un teatro de la ciudad de Bregenz, en Austria, para celebrar los 500 años de la muerte del Bosco, ¿no? Del pintor flamenco, Hieronymus Bosch. Yo ya había trabajado bastante con esta pintura, con esta filosofía de fin de la Edad Media, en toda mi heptalogía sobre los pecados capitales, ¿no? Heptalogía, un conjunto de 7 obras, de las cuales bueno, algunas fueron aquí muy, muy populares, como La estupidez, La paranoia o La terquedad, que fue el último estreno en el Cervantes. Entonces al principio me sentí un poco raro teniendo que volver sobre mis pasos y volver a revisar mis ganas, mis deseos de trabajar sobre esa pintura tan abigarrada, tan llena de detalles, todo el tiempo aparecen monstruos y pequeños detalles, esa pintura onírica y a la vez con intenciones morales. O sea que primero dije que no. Lo que ellos querían era que yo trabajara sobre el infierno. El Bosco tiene este tríptico, ¿no? Del Jardín de las Delicias. Y luego me di cuenta de que hacía un tiempo que, después de la heptalogía de los pecados capitales, yo me había quedado con ganas de trabajar sobre las 7 virtudes. Mm. Pero dije, no me puedo dedicar otros 12 años a desgranar esto tan... Así que dije, bueno, voy a hacer una obra en 7 escenas. Cada una de las escenas es sobre una de las virtudes. Luego fantaseé un poco con este argumento, ¿no? Un periodista bastante menor que escribe crónicas de turismo, que es visitado por unas catequistas que vienen a avisarle que el infierno ha desaparecido. Esto es verdad. Hace unos años el Vaticano disolvió el infierno, explicó que no era un lugar real, sino una metáfora, como Ujú. si hiciera falta, y que por lo tanto ahora que el infierno era una palabra, bueno, era mucho más peligroso porque el infierno estaba en todas partes. Entonces vienen a enseñarle en una especie de curso en tiempo récord a este borracho que las recibe en calzoncillos en su casa, vienen a enseñarle cómo hay que ser virtuoso, cómo son las 7 virtudes, fe, esperanza, caridad, justicia, templanza, prudencia y fortaleza, para poder salir de ese infierno. Así empieza esta, me gusta pensar todavía que es una comedia. Es una comedia de situaciones, una especie de vodevil con dobles, con entradas, con salidas, con un escenario abigarrado, a lo Bosco, podríamos decir, de elementos que se van convirtiendo seguramente en otras cosas, con un músico en escena también que se incorpora a convertirse en un elemento más, digamos, de la obra, y con ustedes cuatro haciendo infinidad de papeles. Hay algo de una historia que se empieza a contar, pero que no se nos cuenta, sino que se nos actúa ante nuestros ojos y va formando quizás estas 7 estampitas, creo que leí por ahí que en algún momento dijiste también, ¿no? Así es, así. La obra tiene como una estructura imprevisible en la que al principio podemos comprenderlo, entonces estas catequistas le empiezan a contar un relato, vemos ese relato, después vemos que alguien plagió ese relato, por lo tanto lo vemos otra vez pero plagiado. El personaje tiene que tratar de arreglarles la vida a 3 personas y por lo tanto vemos cada escena es como una nueva invitación a sumergirse en un nuevo círculo cada vez más profundo de ese infierno. Y sí, sí, la verdad es que la escenografía de Santiago Vadillo nos aloja de manera ideal. Es una escenografía muy incómoda porque tenemos que andar saltando por encima de los muebles. Los muebles ocupan todo el espacio como una especie de acumuladores compulsivos
de escenografía. Es una escenografía que está repetida 7 veces, ¿no? 7 camas, 7 mesas, 14 sillas, 7 almohadas, todo está como multiplicado y al principio cuando lo ensayamos estaba más ordenado, cada escena ocurría en uno de estos sets y es como si le hubieran dado a 7 escenógrafos distintos la tarea de reproducir el infierno de la habitación de este periodista y cada uno tuviera su idea estética. Entonces estas estéticas se pelean, los muebles se apilan, se acumulan y los actores andamos como entre obstáculos. Ahí peleándose además con la escenografía. Vos decías esto de que el Vaticano anunció que el infierno no es un lugar real, sino uno simbólico con todo lo que eso implica. El infierno de alguna manera pareciera también estar en nosotros y hay algo que haces en la obra que es mezclar también un tiempo bastante infernal que vivió este país y que de alguna manera también se muestra y se plantea distinto, diferente a como lo venimos viendo usualmente. Creo que también la distancia está consiguiendo que uno toque, estoy hablando de la última dictadura cívico-militar, que toque ese tema con una, valga la redundancia, distancia temporal, espacial y de pensamiento. Y hay algo ahí también que surge en cómo pensar esto de la dictadura en medio de una comedia. Sí, sí, por supuesto. Esto surge también de mis pocas ganas de obedecer al encargo de los austríacos, que probablemente querían una reflexión más abstracta, más filosófica acerca del cielo y el infierno, dos entidades en las que yo naturalmente no creo, y por lo tanto tuve muchas ganas de traerlo a un infierno real. Es decir, yo no tengo muchas ganas de estar dedicándole mi pluma y mi tiempo a una discusión caduca, religiosa, y sin embargo creo que sí podía dejar un testimonio de una época infernal de la Argentina, ¿no? Entonces, sí, nos concentramos sobre una figura muy tabú y muy problemática de nuestro infierno privado, que es la figura del delator, ¿no? El militante que es secuestrado por la dictadura y que para poder seguir con vida empieza a dar nombres, primero nombres de compañeros militantes, y luego cuando se da cuenta de que si sigue dando nombres lo mantienen con vida, empieza a denunciar a A cualquiera. cualquiera. Esta situación infernal, desesperante, es realmente una situación en la que yo creo que cualquiera de nosotros sometido ante la pregunta de qué estarías dispuesto a hacer y qué no bajo tortura, no sabemos qué responder. Sí. Por eso también es un teatro incómodo, es un teatro que hace comedia de este tabú, y para mí es muy importante porque creo que estos temas, vos hablabas recién de cierta distancia temporal. Yo no sé si es tanto eso, sino más bien el deseo de encontrar nuevas formas por las cuales poder seguir manteniendo esta memoria, ¿no? Mm. Yo creo que cuando uno construye un monumento, solo un monumento, para referir históricamente a estos asuntos, bueno, los contenidos nos entran por un oído y nos salen por el otro, porque no nos generan ya tanto problema. Sabemos absolutamente de qué lado del conflicto estamos parados y por lo tanto no nos seduce tanto, no nos parece un pensamiento ya peligroso. Yo creo que hay que hacer ambas cosas. Por un lado está la película, ¿no? Argentina 1985, que conectó de una manera maravillosa, inaudita, con los jóvenes, Ujú. jóvenes que a lo mejor no tenían la información real y concreta, que no leyeron o no leerían el nunca más, y que por un lado eso es como una difusión masiva y planetaria, ¿no? El éxito que la película tiene en el exterior. Pero yo creo que también por otra parte hay que hacer este otro movimiento intelectual, que es volver a pensar cómo hacer para que podamos seguir hablando de esto y que siempre nos vuelva a sorprender, que nos sorprenda en el sentido de que vuelva a capturar nuestra atención y nuestro pensamiento. Yo éramos muy conscientes en los ensayos que el espectáculo es muy incómodo porque construye comedia alrededor de temas absolutamente intocables. Sí, sí, pero es cierto también que muchas veces desde el humor, no voy a decir más que una perogrullada, se pueden decir y se permiten determinadas cosas que por ahí con cierta seriedad del tono trágico no te entran, como vos decías, o entran y salen de una oreja para la otra. Pero digo, acá uno se ríe de algunas cosas, como vos decís, incómodas, provocadoras, pero te quedás pensando. Y el tema de la delación para poder salvaguardarse, es un tema que todavía no ha sido ni siquiera revisado y cada vez que se intenta empieza a escocer determinadas heridas y entra el silencio.
Sí, es un tema incómodo. Yo, por supuesto, hay libros, hay mucha literatura al respecto, ¿no? Está el libro de Ana Longoni, Sí, Traiciones, que yo recomiendo mucho, donde la primera cosa que sorprende de este asunto es que muchas veces el sobreviviente de un campo de exterminio de los militares es sospechado sí, en sí, primera en primera medida instancia, por sí. sus propios correligionarios, Sí, ¿no? Algunas organizaciones armadas revolucionarias incluso los lo fusilaban fusilaban, porque sí. sospechaban que si había sobrevivido a las torturas era porque era un traidor. Ujú. Toda esta moral a mí me parece tan compleja y tan interesante como la moral católica que se inventó un infierno, ¿no? Ujú. Y que luego lo desinventó para Claro. que la gente no tuviera, no fuera Sí, sometida a la fe por fuerza del terror, ¿no? Que es lo que logró la Inquisición o lo que logró esa religión particularmente, ¿no? Una religión yo por eso creo que la comparación entre la militancia y lo religioso, estos temas son temas absolutamente incómodos. Yo, como exactamente no sé muy bien qué debería pensar al respecto, es que construyo estas formas, ¿no? Cuando yo no sé qué pensar, hago una obra de teatro, porque el teatro no es la mejor herramienta para afirmar una verdad, es la herramienta para formular todas las preguntas. Y sí, como bien decías vos, hay algo de trampa en esto, porque en el mecanismo de la comedia, que además está sostenida, bueno, por los actores que me acompañan, que son extraordinarios, ¿no? Violeta Urtiz Berea, que es una comediante nata, Guido Los Santos, Andrea Garrote, que en este momento la reemplaza Pilar Gamboa, porque Andrea está de gira por España con Punto Honor, otra obra que ujú, codirigimos juntos, y el músico Nicolás Barchowski, que hace además que traduce en términos, bueno, su música es una música muy exquisita, es un músico electrónico, pero que proviene del tango, con lo cual él hace música con electricidad en sí. la escena, ¿no? Con estas interferencias que captura en el éter, y esto se empieza a tornar cada vez más ideológico, más paisajístico, y al mismo tiempo es la música que la obra necesita, ¿no? Bueno, hablo de incomodidad, pero al mismo tiempo hablo de, podemos construir con esto una forma de pensamiento colectivo. Yo creo que la manera siempre es a través del humor. Para mí el humor no es plagar de chistes la obra o de gags, sino poder transgredir incluso lo que nosotros ya pensábamos y que creíamos que estaba bien pensar. Eso Sí, es cómico, sí. eso es cómico. Totalmente. Hay algo que decías de la música y la electricidad, digo, hasta llegar a un momento en que una cama de elástico se convierte en una de esas parrillas que uno ya sabe que cumplieron determinado cometido Pero durante la dictadura, ¿no? pero que además viste que lo curioso es que en la obra está a la vista todo el Exacto. tiempo y sin embargo el espectador no lo quiere ver. Sí, Esto es lo que a mí me parece singular de este espectáculo. sí. Todo está planteado desde la escena uno y sin embargo uno prefiere no verlo. ¿Por qué? No es que uno sea un choto que dice no quiero No, pensar en esto. No, no, no. Es que el lenguaje ha enquistado las maneras en las que nosotros hablamos de esto, de la desgracia, de la tortura, de la injusticia de los militares, de los juicios y demás y como ya hemos hablado de esto, nuestro lenguaje lo tiene encasillado y lo tiene ordenado en otras formas. Cuando uno altera un poquito esas formas, ya realmente no sabe dónde hacer pie. Y bueno, esta es un poco una obra para visitar ese infierno. y hay algo, me seguís dando pie para seguir, digo, tu obra tiene mucho, tus obras, con esto de pensar y reflexionar sobre el lenguaje, ¿no? El lenguaje como constructor de mundos. Y que eso quede implicado y dicho y sea parte de los parlamentos, de los actores, ahí pensar desde la filosofía, lo social, lo histórico, el lenguaje del discurso, la metarreflexión al respecto, digo, todo eso es algo que es moneda corriente en tu obra, pero te sale naturalmente, hay algo que empezó a gestarse en algún momento. ¿Cuándo te diste cuenta que empezó a construirse desde ese lugar? Bueno, no sé, tendría que revisar mi biografía, pero sí es cierto que en mi caso ya es patológico. Yo solo me interesa el teatro del lenguaje, pero cuando digo el teatro del lenguaje, me refiero al lenguaje en términos generales, ¿no? La relación entre tiempo y espacio también es lenguaje, así como el pintor que tiene que copiar de la realidad un retrato, empieza teniendo un problema de lenguaje, que dice la realidad tiene tres dimensiones y se mueve y no está estática, y yo la voy a dejar quieta, sin tiempo y en dos dimensiones. Tiene que traducir. Sí, A mí toda creación es un problema de traducción. Por eso me fascinan, bueno, en principio los lenguajes reales, yo mismo soy traductor de algunos idiomas,
Me interesan mucho los idiomas, siempre que tengo un tiempo libre aprendo un idioma nuevo y me divierte mucho lo que pasa entre las palabras, ¿no? En el conflicto entre las palabras. Como además, mientras tanto yo escribo, todos esos aprendizajes, todos esos choques, que a veces son choques culturales, pero casi siempre son choques filosóficos. Yo no es que estudio ruso para entender la cultura rusa, yo estudio ruso para ver por qué los tiempos verbales los armaron así, Así. por qué el género es distinto en otros idiomas, que para nosotros es universal, que hay 2 géneros y punto, y en otros idiomas hay 3, y en otros son cambiables. Bueno, estas cuestiones a mí me fascinan, simplemente están, como las tengo siempre muy a la vista cuando hago dialogar a mis personajes. A veces soy insoportable porque parezco un manual de lingüística, pero por suerte siempre me encargo de traducir esto en situación Sí. irónica, risible. No soy el único, debo decir que el Teatro de Buenos Aires es un teatro fuertemente basado en la investigación de lenguajes. Hoy por hoy está, por ejemplo, en cartel La Traducción, esta obra Sí. fantástica de Matías Feldman, con la que yo siento mucha afinidad, que se plantea preguntas similares, ¿no? Que es posible vivir en un mundo cuando el mundo es en realidad traducción de De otro. otro. Estas cuestiones están muy, muy presentes en mi teatro. Sí. Y leí por ahí esto de, bueno, Spregelburg está en la calle Corrientes como si el Centro Cultural Rojas no fuera parte de la calle Corrientes y vos naciste en un punto de ahí, ¿no? Sí, un poco más Sí. cercano a quizás el circuito comercial, por ponerle un nombre. Y ustedes empezaron el año pasado con la idea de hacer 4 funciones en septiembre, si no me equivoco, y de repente se inicia la temporada nueva. ¿Cómo te sorprendió eso? ¿Qué pasó con eso? Bueno, esto es un milagro que realmente sí, por un lado me sorprende y por otro lado espero que se repita con naturalidad, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? El teatro porteño está muy parcelado. Nosotros hemos nacido, hemos sido criados y hemos mamado esta situación en la cual hay 3 regiones muy, muy distintas. El teatro público, con sus cabezas curatoriales, que son quienes deciden a quién se le da trabajo y a quién no, que en general tienen una actitud ecléctica, no hay ni deseos de dejar afuera a nadie, ni deseos de seguir la carrera de nadie particularmente. El teatro público es ecléctico, o sea, es una especie de lotería y se van rifando las pocas porciones de torta que hay, porque es pequeñísimo, el teatro público ocupa, no sé, un 5% de lo que es la cartelera teatral porteña, ¿no? Luego está el teatro independiente, que es en el que todos nos hemos criado, que es el que hemos nacido y al que volvemos una y otra vez, que es ese teatro en el que se puede investigar sobre el lenguaje, es ese teatro de pensamiento, ese teatro de arte, lo llamamos algunos, a otros no les gusta nada esa palabra, es un teatro también muy ecléctico, pero donde es un teatro que no existe en otras capitales ricas del mundo. ¿No? Sí. Vos vas a Berlín y vos no tenés gente que cooperativice la producción y diga, vamos a poner nuestros deseos, nuestro dinero y nuestras ganas en una obra, alquilamos una sala y ahí estamos diciendo lo que queremos decir sin que nadie intervenga sobre nuestro discurso. Esto no existe porque en otros lugares más ricos está el Estado que se hace cargo de la cultura o los teatros que lo quieren hacer negocio. Pero esa franja intermedia, que aquí es la más grande y la más productiva, no No existe. existe. Y luego está el teatro comercial. Yo del teatro comercial no puedo ni hablar porque no voy. No sé muy bien qué se está dando Sí. en las salas vecinas al Astros, que es donde estoy yo, pero porque es un teatro que me parece fantástico que exista, pero a mí no me convoca, no me interesa. Son o los grandes éxitos de Broadway, rehechos por actores de televisión, o los lugares donde muchas veces sí se traspola una popularidad televisiva con alguna excusa de comedia y se fabrica eso. Incluso últimamente ya casi no hay ni music hall, ¿no? El Sí. musical está bastante en retirada porque es muy caro para poder sostener. Muchas veces además los derechos de eso se pagan en euros o en dólares porque son extranjeros y desde que la depreciación del peso nos ha llevado hasta eso ya también está en agonía. Entonces que de pronto aparezca un teatro como el Astros, que tiene un historial de teatro de De revista, revistas. ¿no? Que ahora Sí. se ha reconvertido, lo dirigen Andrea Stiebel y Claudio Gelemur, 2 personas muy inteligentes, muy sensibles, muy vinculadas a la producción además de televisión pública, ¿no? Andrea viene de haber trabajado mucho tiempo en el canal 7, Sí. y me convocan y me dicen, nosotros creemos que una obra tuya tendría que poder ser tan exitosa como cualquier obra de Broadway hecha acá por argentinos, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no traer acá? ¿Por qué no crear un teatro Astros que permita, ellos, sabes que abrieron el año pasado el teatro con una obra de Javier Daulte, Sí.
Javier Daute, uno de nuestros mejores autores, que se ha estrenado comercialmente en Barcelona o en Londres o en París, y que aquí se supone que tiene que estar relegado al teatro del circuito alternativo. Bueno, este deseo del teatro comercial de tender esos brazos, yo creo que hay que celebrarlo. Además nos ha ido muy bien, Sí. les ha ido muy bien a ellos con la apuesta y a nosotros también, porque en vez de estar en una sala mal equipada, 60 o 70 espectadores, podemos hacer la obra muy bien equipada, con toda la escenografía, luces y sonido que siempre soñamos, para 500 espectadores. Entonces, yo realmente no sé qué es lo que pasó, quizás habría que hablar con los productores para entenderlo, pero espero que siga pasando, porque jamás intervinieron en el contenido de la pieza. No es que me dijeron, mira, esta obra para ser comercial tiene que tener tal y tal ingrediente. No me cuestionaron ni los actores con los que yo quise trabajar, no me cuestionaron, por ejemplo, la osadía de pedirle a un artista como Marcos López que se encargue de la cartelería, ¿no? El fotógrafo Marcos López hizo las fotos de la compañía y además las pintó encima, hizo unos retratos. Después enviamos el material a prensa y muchos diarios no nos lo pueden publicar porque ni siquiera se reconocen las caras de los actores. Una cosa que me parece extraordinaria, este concepto de la marquesina, de para qué es una marquesina, ¿no? Marcos López lo pensó, incluso el tablero de LED en la calle Corrientes, como una galería de arte, Sí. como una exhibición de unas fotografías. Él pintó las 7 estampitas con nuestros cuerpos, los metamorfoseó, y yo creo que esto es genial, que un teatro del llamado circuito comercial esté pensando y tomando, junto con sus directores, conmigo en este caso, este tipo de decisiones. Sí. Sí. Ojalá otros teatros lo quieran imitar, ¿no? Totalmente, gran riesgo y gran apuesta y que está resultando y ojalá este Teatro Astro se convierta en una cosa distinta también para la calle Corrientes. Rafael, ¿dónde el público puede ir a ver Inferno? Aquí, en el Teatro Astros, durante marzo estamos los jueves y viernes a las 20:30. El Teatro Astros queda ahí en Corrientes y Esmeralda. Es el primero de la línea de los teatros de Corrientes viniendo desde el Bajo. Durante marzo estaremos jueves y viernes, luego por compromisos de actores, y yo estoy además filmando una serie, en abril vamos a pasar a estar solo los jueves, así que esta es la cartelera por ahora. Perfecto, le invitamos a todos los oyentes a ver Inferno y Rafael, te agradecemos mucho este tiempo con Cinefilia. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Vamos al primer tema musical, que es Dulce Obsesión, de Sid Guerreiro, que forma parte de la banda sonora de División Palermo, en la plataforma de Netflix.